Buenas noches y bienvenidos a Money and Market. La situación general que estamos viviendo ahora mismo es bastante sorprendente. Ustedes habrán escuchado por todos lados que, oye, no llega la recesión. Y lo que está ocurriendo es que la masiva acumulación de deuda disfraza la recesión. Vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo. En los últimos datos de Producto Interior Bruto de Estados Unidos aparece un crecimiento francamente espectacular, más de un 4% anualizado en el trimestre. Pero si analizamos esos datos con un poco de rigor, nos daremos cuenta de la bomba que se está generando. Primero, el aumento del consumo viene de un aumento brutal de la deuda por tarjetas de crédito. Es decir, el consumo está creciendo fundamentalmente en la parte de entretenimiento, que supone casi un 3%, y además está subiendo con un aumento gigantesco de la deuda en tarjetas de crédito. Claro, también hemos visto, como hemos comentado en este programa, que el nivel de impago de tarjetas de crédito está a máximos del año 2008, peor que en el año 2008. Esto es importante entenderlo, porque claro, la idea de que un consumo liderado por el exceso de deuda va a mantenerse en el tiempo es como mínimo irresponsable. Pero vamos a resto de datos de ese crecimiento aparentemente positivo. Primero, tenemos que tener en cuenta que una gran parte viene de la revalorización de inventarios. Ojo, eso es cosas que están en el almacén, que se valoran a un precio más alto, que a lo mejor no se venden. Como mínimo, en el cuarto trimestre eso se revierte. Y, desde luego, también tenemos que ver eso como un peligroso arma de doble filo. ¿Por qué? Porque la revalorización de inventarios puede ser una cosa que luego vendas, y eso es positivo, pero puede ser también que empiece a acumularse inventario que después hay que intentar vender a precios mucho más bajos. Ojo con todo esto. También tenemos que tener en cuenta ese exceso de acumulación de deuda a efectos de disfrazar la recesión, porque tenemos recesión en el sector productivo, manufacturero y servicios. Tenemos caída de la inversión no residencial. Tenemos también en Estados Unidos, todo esto en Estados Unidos, tenemos una situación en general de inversión muy por debajo de los niveles del año pasado y del anterior. Esto en lo que son los datos agregados. Pero miremos en esos datos agregados la acumulación de deuda. En los últimos 4 trimestres, según los datos de Estados Unidos, la economía ha crecido unos 414.000 millones de dólares en Producto Interior Bruto. Bien, la deuda pública, solamente la deuda pública, ha aumentado en 1,3 billones. Eso significa que por cada euro, por cada dólar, más o menos, de crecimiento que genera la economía norteamericana, tiene que endeudarse en más de $3. Bien, claro, todos dirán, pero esta situación es insostenible, lo de Estados Unidos es un desastre. Efectivamente, vamos a la eurozona. En la eurozona, la acumulación de deuda comparado con la creación de Producto Interior Bruto asusta. ¿Por qué asusta? Primero, porque no hay crecimiento. La eurozona está al borde de la recesión, al borde de la recesión o en recesión en algunos países, en medio del mayor plan de estímulo de su historia reciente, los famosos fondos Next Generation, cuyo impacto en la economía es literalmente negativo. Negativo, efectivamente. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que la eurozona ha tenido un viento de cola muy importante, que es el de las materias primas que se han corregido entre mayo de 2022, mayo de 2023 y que todavía están por debajo de los niveles que consideraríamos previos a la guerra de Ucrania, ¿verdad? Bien, viento de cola, materias primas, todavía un Banco Central Europeo extremadamente laxo, cuyo balance
pesa más del 50% del Producto Interior Bruto de la eurozona, cuando en Estados Unidos la Reserva Federal, el balance de la Reserva Federal pesa el 30% del Producto Interior Bruto. La eurozona, con todo ese impulso, más los fondos Next Generation, resulta que no crece y necesita, para generar una unidad de PIB, prácticamente 5 unidades de deuda, si ponemos como deuda, por supuesto, todos estos planes de estímulo que luego se pagan, por supuesto. Eso es mayor endeudamiento a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser muy claros a la hora de entender que los desequilibrios que se están acumulando son extremadamente peligrosos. Si vamos a la economía española, es una locura, es una locura. Te dicen, bueno, el Producto Interior Bruto ha crecido un 0,3% y España evita la recesión. Un momento, por favor. España, desde el año 2019 hasta los últimos datos, el último dato del tercer trimestre de 2023, para generar una unidad, un euro de Producto Interior Bruto, aumenta la deuda en más de 6 euros. Más de 6 euros. Pensadlo por un momento. Esta locura lleva a que se disfrace el Producto Interior Bruto, que dé la sensación que no hay riesgo, mientras los riesgos se acumulan. Y los riesgos se acumulan en un entorno en el que ya estamos, en un entorno en el que ya hemos visto en los últimos PMIs de la eurozona, tanto el sector manufacturero como el sector servicio es en contracción. No es, por lo tanto, una sorpresa que las materias primas no estén reaccionando al riesgo geopolítico como muchos esperaban. Muchos esperaban una fortísima subida de las materias primas y luego, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no están reaccionando, incluso están corrigiendo, igual que los fletes. Estamos viendo la realidad de la resaca de los estímulos, la resaca tras esa enorme expansión monetaria, enorme expansión fiscal. Inyectar dinero a las economías vía deuda y dejar mucho menos crecimiento, mucha más deuda y un problema que se verá en el año 2024 y 2025, que es cuando llega la brutal muralla de vencimientos. Veremos a qué tipos se refinancian y si vamos a ver también una muralla, pero de quiebras. Bienvenidos a Money and Markets. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets, y el lujo que tenemos hoy, pues tenemos a mi querido amigo José Carlos Díez. ¿Cómo estás? Economista y profesor universitario. ¿Qué tal todo? Pues un placer aquí estar en tu programa y empezar, ¿no?, y colaborar contigo aquí. Maravilloso, ya sabes que estás en tu casa. Y a mí me gustaría empezar por el pacto que han anunciado PSOE y Sumar para, si conforman gobierno, pues digamos como los principios programáticos de su programa a nivel económico. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo ves tú el pacto y qué riesgos y qué oportunidades puede incorporar? Pues hombre, cuando lees el documento tienes la sensación que es un documento de campaña electoral, parece un programa electoral, ¿no? De hecho, por cómo empiezan todos los párrafos de promoveremos, apoyaremos, intentaremos. No es un programa de gobierno, no tiene ninguna memoria económica, no hay ningún estudio de impacto. Entonces, bueno, quiero entender, no sé, porque por otro lado se dice que va a haber acuerdo y que ya está hecho el acuerdo con los independentistas, entonces esa es la duda, ¿no? Si están preparándose para unas segundas elecciones y luego, bueno, la medida estrella que se ha anunciado sobre las horas trabajadas, yo creo que muy desafortunada, ¿no? De mucho impacto, como siempre hace Yolanda Díaz, muy populista, buscando llegar a la gente y, claro, ¿quién te va a decir que no quiere trabajar 37 horas? ¿No? Es que eso es muy difícil de plantear así un referéndum, ¿no? Te va a salir que sí. El tema es cómo instrumentalizas eso. Yo creo que, y ella que viene del mundo del sindicalismo, esto se lleva haciendo en España desde hace 40 años, ¿no? Se negocian los convenios colectivos y se negocia una jornada anual, ¿no? Se juega con los días de festivos, se juega y la empresa tiene flexibilidad para adaptar turnos y adaptar que no le afecte a la producción y minimizar el mínimo impacto sobre el coste laboral, que es lo que te hace competitivo
o a nivel de otras empresas, o en el caso español, que es un sector industrial muy de cadena de valor, ¿no? Son grandes multinacionales del automóvil que producen aquí. La fábrica de Landaven en Navarra compite con la República Checa. Entonces, claro, si tú subes un 6,5% el coste laboral unitario por hora, que es lo que ha hecho la señora Yolanda Díaz en el pues pierdes competitividad y a lo mejor te quitan coches de aquí y se van a República Checa, ¿no? Entonces, ese escenario siempre se ha negociado entre sindicatos y patronal. Creo que es donde se tiene que negociar y creo que hay que potenciar la negociación colectiva y que el Gobierno entre con una ley que, bueno, ya veremos, porque claro, le tendría que apoyar el PNV y vamos a suponer que el PNV o la propia Junts per Catalunya está apoyada por las patronales de allí, ¿no? Entonces, claro, el PNV ya se ha quejado, o sea, supongo que Confebask y Foment del Treball, que apoyan al PNV y a Junts, no van a apoyar esto. Entonces, es un acuerdo que no va a salir, ¿no? No tiene el apoyo. Pero vamos, yo creo que está mal planteado y no, desde luego no es el plan que necesita la economía española. Claro. Porque los últimos datos muestran un Producto Interior Bruto que sube un 0,3%, pero cae la inversión, se desploman las exportaciones, que yo creo que es uno de esos indicadores adelantados importantes, y seguimos con un nivel de aumento de deuda muy importante. ¿Cuál es, ha salido hoy el dato de inflación? ¿Cómo ves en general el entorno, primero por la eurozona y luego aquí? Bueno, el entorno internacional se ha complicado, sobre todo desde el mes de abril. China, que tú y yo llevamos hablando muchos años sobre esto y ya ha llegado, o sea, todo en la vida tiene un límite, ¿no? Claro. Entonces, China ha convulsionado, o sea, su economía y su modelo económico está en cuestión, su burbuja inmobiliaria ha parado y eso te quita un efecto arrastre sobre el sector industrial muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo sustituyes eso, no? Eso ha tenido un impacto sobre todo Asia. China ya es un gran atractor de importaciones del resto de países asiáticos y también de Europa y de Alemania. Sí. Entonces, estamos viendo un frenazo del comercio mundial. Hemos visto algún dato de mejora en septiembre. Los datos de exportaciones americanos no han ido mal. O sea, que parece que lo peor ha podido pasar, pero estamos en un comercio mundial muy débil. Claro, y además esas exportaciones son todo tecnología. Y nosotros, pues la verdad es que estamos aguantando bien, básicamente por consumo interno, que claro, el año pasado fue muy mal, porque el año pasado no subimos salarios y subió mucho la inflación, sobre todo energía, y este año hemos subido mucho los salarios y la inflación se ha moderado. Entonces el salario real está mejorando y el consumo ha crecido un 2% trimestral, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, bueno, es algo que... estacional? No, porque lo que no es sostenible. O sea, tú no puedes mantener una subida de salario real de 3 o 4 puntos anual porque pierdes una competitividad con el exterior tremenda, ¿no? Estás apreciando tu tipo de cambio, ¿no? Entonces, el año pasado, este año y el año pasado se han compensado. Bueno, claro, estamos el año pasado bajó mucho. Claro, el año pasado fuimos el mejor país en comportamiento de costes laborales reales, unitarios, y este año estamos más o menos como Alemania y el resto de países, ¿no? Entonces, no te estás perjudicando con tu competitividad dentro de la eurozona, pero nunca miramos la competitividad con los países que crecen, ¿no? Corea, claro, Taiwán, que están vinculados al dólar, que ¿no? Hemos tenido una apreciación del euro en el último año importante, aunque sigue infravalorado. Entonces, bueno, yo creo que, o sea, al final, si tú miras la economía española desde el año 2000, ¿no? Hasta aquí, el comportamiento de productividad es malo, aunque muy dice malo el ministro Escrivá que no es el indicador que hay que mirar. Vamos, yo me he quedado impresionado. Bueno, no sé qué hay que mirar ya. Nos dice el señor Escrivá, claro, que la productividad no es lo que hay que mirar y que hay que quitar a los países que tienen más productividad, claro, porque es por cuestiones exógenas, ¿no? Yo un consejo al ministro Escrivá, yo creo que él debería escribir un nuevo manual de economía, claro, mandarlo a Pearson, a McGraw-Hill y si se lo publican, hacerse famoso como Blanchard y ya está, ¿no? Porque claro, está contando economía que no contamos en las facultades. Bueno, entonces sería un manual muy pequeñito. Bueno, que vale, sería pero los datos son los la que nueva yo economía diga. Y se acaba el manual, ¿no? Pero bueno, tenemos un problema de productividad y el problema de productividad se asocia a que estamos pagando salarios muy precarios. El salario modal en España es el salario mínimo. Sí. O sea, la mitad de la población en España cobra menos que el salario mínimo, ¿no? Sí. Entonces, claro,
Entonces, si tú miras países de éxito, ¿no?, que han cambiado su tributación, que están atrayendo inversiones, que están haciendo atractivo, como por ejemplo Portugal, que tiene un gobierno de izquierdas, lo que está viendo es un crecimiento de productividad, están teniendo más ingresos públicos, reducen la deuda y sostienen el estado del bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que ese debería ser el debate. También es verdad que en la derecha tampoco hay plan, ¿no? O sea, lo que propone Feijóo es como el tercer misterio de Fátima, porque nadie sabe cuál es, ¿no? Entonces, claro, ver un país que va a la deriva sin plan, pues es complicado, ¿no? Y lo que me duele al final, Daniel, es que España tiene un potencial enorme, ¿eh? Eso es lo que me duele a mí. Sí. Que es que lo que nos dicen siempre aquí es que hay que ver qué agorero, qué agorero. Si es que en cuanto coges un avión, te enfadas, ¿verdad? Sí. Yo a mí me pasa. O sea, es que te vas y vienes aquí y te cuentan el cuento chino de que si estamos con récord de empleo y que vamos muy bien y que todo es la Arcadia feliz y dices, pero por favor, si es que no paramos de perder, es que no sea titular en todos los medios de comunicación, que hemos pasado de ser la 9ª economía a la 14 y que vamos a perder el puesto al 17 si seguimos en este mundo. O sea, es que estamos perdiendo oportunidades y tú que estás ahora muy metido en el tema de inversión extranjera y de proyectos para España, ¿qué es lo que tenemos que hacer para decirle al mundo aquí es el lugar para invertir en vez de no invierta usted aquí? Pues mira, hay una demanda brutal, ¿no? El otro día estuve en Noblejas, a 80 kilómetros de Madrid. Hay 2 empresas que se quieren localizar allí. Son 2 empresas industriales de nueva, no tecnología, pero bueno, de nuevos productos con temas de baterías renovables, ¿no? Y pueden generar 5.000 empleos. 5.000 empleos. O sea, no estamos hablando de... Claro. ¿no? Es zona despoblada, o sea, es España vacía, está muy cerca de Madrid. ¿Qué les falta? Pues un cable de alta tensión de red eléctrica para conectarse a Tarancón y la red que viene de Valencia, ¿no? Ya pues está. Nada, ya, que se olvide. Y redes de las empresas privadas que lleven desde la fábrica la conexión al punto de alta tensión. Claro. ¿Qué te está pasando? Pues que cuando miras la encuesta de Exxon del broker de BNP, España es sistemáticamente el país más inseguro para invertir en renovables desde el año 2012. Totalmente. Entonces, claro, les cambiamos la regulación permanentemente, no les damos seguridad. Entonces, simplemente desarrollo de red de alta tensión y seguridad jurídica en energía metería un shock en este país. Claro. O sea, el año pasado nos gastamos 90.000 millones en importaciones de energía. Eso es 6 puntos de PIB. Claro. Ponle que sean 4 en media, ¿no? Que el año pasado fue un pico. 4 puntos de PIB. Bajar la mitad de eso son 400.000 empleos al año. Claro. Ya está, ¿no? Y luego, si entras en la parte que es donde no lo hacemos bien, todo el desarrollo tecnológico, que es donde España no está incorporando, ¿no? Y estamos viendo las empresas del IBEX con muchos problemas en cotización porque no tienen tecnología. Claro. ¿No? Se han quedado desfasadas. Entonces, no funciona bien el ecosistema de universidades, no están bien conectados los centros tecnológicos, no hay mercado de capitales de financiación en SIC Capital para financiar. Entonces, ahí sí no estamos incorporando inteligencia artificial. Entonces, ahí sí hace falta un plan a 10 años o a 5 años que no tenemos. Que no hay. Que no hemos hecho, ¿no? Aquí el plan es tirar de los desequilibrios fiscales cuando te los permiten, y nada, y olvidarte y cerrar los ojos y esperar que el problema le caiga al que venga detrás, y eso nos lleva pues a perder oportunidades. Pero tú, o sea, en California están hablando de trabajo remoto y la mitad de las oficinas de San Francisco están vacías porque la gente no va a trabajar, claro. ¿no? Y hay una crisis de oficinas y de deuda de los que han hecho. Ángeles, si te vas a Downtown LA, y en Madrid, sí. Y en Madrid hay oficinas vacías, ¿no? Vale. Entonces, el debate en el mundo es trabajo remoto. Y nosotros estamos haciendo una propuesta de 37 horas semanales que la habría hecho Henry Ford hace 100 años, que fue una innovación, de hecho, le ponen como ejemplo. Bueno, claro. Decían el otro día, un nuevo marco laboral del siglo XXI, no, del siglo XVIII. No, claro, es que 19. Henry Ford fue un innovador en 1920, ¿no? Poniendo una jornada de 40 horas en una cadena fabril. Pero es que eso no está. O sea, ahora estamos hablando de digitalización, de trabajo en remoto, de cómo incorporas ese talento. Hemos hecho una ley de startup que incorpora el nómada digital, tiene el 15% de IRPF, no lo estamos promocionando. No solamente no lo estás promocionando, sino que vas y una ley que, de las pocas cosas que me parecen de aplaudir, ¿no? De esa ley resulta que viene acompañada de un hachazo fiscal a los que tienen capital y entonces todos los que tienen startups
como les pagan en acciones, pues te da exactamente igual que te pongan un 15% de IRPF, porque donde te están crujiendo es en el patrimonio y en las acciones, que es lo que cobras, ¿sabes? La inmensa mayoría, como tú bien sabes, de esa gente recibe un salario bajísimo, pero lo que el 200% de su remuneración son acciones. Yo creo que, o sea, viendo el mundo y siendo un país pequeño, que te puedes permitir esto. Estados Unidos no se puede permitir este plan. Pero claro, es que nosotros, con que traigamos, yo qué sé, 1000 empresas de estas que estamos hablando, ¿no? Que, claro, bueno, si son de 5000 trabajadores, hace falta menos, ¿eh? Pero bueno, que, o sea, llevamos 3 años, yo tengo una cátedra que dirijo en la Universidad de Alcalá sobre este tema, cómo las renovables están provocando desarrollo industrial. Claro. Llevamos 3 años asociando toda la llegada de inversión extranjera a los Next Generation, cuando no es verdad. Claro. Hay 27 países que acceden al Next Generation. Entonces, ¿por qué vienen a España? Porque tú pones una placa fotovoltaica que tiene el mismo coste que en Alemania y produce el doble de horas. Claro. Entonces, el coste por kilovatio de producido de la placa en España es un 30 o un 40% inferior. Entonces, ya está. Entonces, aprovéchate del shock energético y monta un plan de política industrial sencillo, con seguridad jurídica. Eso. No necesitas inversión pública, no te va a consumir dinero con deuda pública alta. O sea, simplemente necesitas transmitirles seguridad y una fiscalidad razonablemente atractiva, ¿no? Como está teniendo Portugal. Yo copiaría el modelo portugués, ¿no? Yo siempre digo que dicen, ¿no? ¿Tú qué harías? Yo copiar a los que lo hacen bien. No tengo porque en Portugal, ya tú lo has dicho perfectamente, con una fiscalidad atractiva, con una seguridad jurídica y con un nivel de apertura absolutamente espectacular, un gobierno de izquierdas lo está petando y ya nos han sobrepasado. Mira, una cosa que ha hecho Portugal, que yo conocí a Antonio Costa cuando le hicieron alcalde de Lisboa. El proyecto de la Baixa llevaba 10 años y habían movido 0 piedras. Cierto. Él hizo el proyecto de la Baixa siendo alcalde en año y medio. Ya está, ¿no? La lleva al gobierno y gana las elecciones por mayoría y está centrado en gobernar. Ha puesto una cosa que se llama solicitud responsable. Entonces, tú eres una empresa de prestigio con capacidad técnica para hacer desarrollo de renovables o de coche eléctrico, de puntos de recarga, y firmas que te vas a portar bien. Claro. Modelo Estados Unidos, ¿no? Claro. Vale. Y te dejan desarrollar. Vale, no. Desde el primer día. Aquí te tienen que fiscalizar. Si te portas mal, viene el juez o la agencia tributaria y te cruje, como en Estados Unidos. Si eso pasa en todos los países, pero ¿por qué tienes que dejar que haya una burocracia brutal y que tarden 1 año y medio? ¿No? Bueno, como decía Thomas Sowell, la burocracia es un animal que se da a luz a sí mismo y exige baja por maternidad. Estamos con un problema de acceso a la red de alta tensión porque hay mucha demanda, ¿no? Se hace una subasta cuestionable en el 2018 para acceder a los puntos, como no estaba clara la seguridad jurídica, ponen muy bajo el aval y muy poco coste para acceder a la subasta. Claro. Entra gente que no es profesional ni es del sector, solo para especular. O sea, para coger derechos de suelo baratos y venderlos caros. Burbuja inmobiliaria 2006, ¿no? Total. Vale, bueno, les vence la concesión, ¿no? Y todavía les estamos dando prórrogas. Que no, coño, o sea, si no pueden desarrollar porque no tienen el capital para desarrollar, pues que entre uno que tenga capital. Pero es tan complicado. No es tan complicado, lo que parece, claro, unos señores que son la deificación de la normativa, el normativismo y de la burocracia, pues no lo van a hacer. José Carlos, nos podríamos pasar 1 año hablando tú y yo. Qué gusto, ya sabes que estás en tu casa, ven, gracias por venir y seguiremos hablando. Un placer, vamos a dar ideas, a ver si nos escuchan alguna vez. Bueno, por lo menos que nos oigan. Seguimos en Money and Markets, no se vayan. Aquí en Money and Markets tenemos una fantástica oportunidad, que es la de charlar con algunos de los mejores economistas de España. Y me gustaría que vieseis este vídeo que nos ha dejado José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y también profesor en otras universidades, una de las personas más importantes en cuanto a producción de literatura económica que merece la pena que leáis en los distintos medios. Y bueno, pues me gustaría que vieseis qué es lo que nos cuenta sobre la situación real de la economía española y los planes que ha presentado el gobierno. ¿Cuál es la realidad de España? Adelante, José María.
El pacto de gobierno alcanzado entre PSOE y Sumar supone un grave perjuicio para la economía española. Ya vimos que simplemente el comentario de la cancelación de los vuelos cortos hizo caer a AENA y perder más de 600 millones en bolsa el día en el que se anunció, pero es que la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, una reducción del 6,3%, supone inmediatamente un incremento de los costes laborales del 6,3%. Si la elasticidad del empleo respecto a los costes laborales se estima generalmente en un 0,3%, eso implicaría que estaríamos perdiendo un 1,8% de empleo, que es más de lo que el gobierno ha estimado de crecimiento, un 1,4% de empleo en el plan presupuestario enviado a Bruselas, que se quedaría en el 1,1% si solo se aplicasen 38,5 horas laborales, pero en cualquier caso supone una destrucción de ese empleo. El resto de medidas, las tributarias, también lo que hace es mermar el crecimiento económico y el acoso al sector empresarial, al sector productivo, pues tiene sus consecuencias. La primera ha sido que Repsol ha anunciado que si sigue esa situación de inseguridad jurídica no realizará más inversiones en España. La COE también ha lanzado algo, se ha dicho que ya está bien de toda esta inseguridad jurídica, de toda esta confiscatoriedad, y desde luego no son buenas medidas para la actividad económica y para el empleo, sino más bien todo lo contrario. Son unas medidas que lo único que conducirán es a una merma de la actividad económica, a un empeoramiento del mercado laboral y a un empobrecimiento de la economía española. Abrimos en esta semana una nueva sección, que es el vídeo semanal de un buen amigo, José Ramón Riera, economista y empresario, que siempre tiene datos que realmente merece mirar con lupa para saber cuál es la realidad de la economía española. Hoy empezamos con uno de sus vídeos y vais a sorprenderos, porque el dato asusta. Adelante. Muy buenas, Daniel. Para tu programa Money and Markets he preparado hoy un pequeño análisis de un tema que me llamó mucho la atención en tu conferencia del pasado jueves en OK Líderes. Hablabas de que la presión fiscal en momentos de alta inflación se quedaba ligeramente difuminada. Hoy vamos a intentar mostrar a todos tus espectadores que efectivamente esto es así. Y para ello he colocado en una hoja Excel todos los datos de el PIB nominal del 2017 y del 2022, el real y el PIB per cápita, y a su vez también la recaudación de impuestos de este periodo. Bien, lo primero y que más importante de todo es decir a los espectadores que el PIB per cápita en estos 5 años de gobierno socialista solo ha crecido un 0,6%, pasando el crecimiento total siendo de 140 euros, que equivalen a 28 euros por año. Bien, si cogemos la recaudación que se produjo en el año 2017, que fue de 440.000 millones, y vemos la del 2022, que ha sido de 570.000 millones, y la dividimos por el PIB nominal, vemos que hemos pasado de una presión fiscal nominal del 38,2 al 42,4%. Es decir, en 5 años ha crecido la presión fiscal un 4,2%. Esto, en una economía avanzada como la nuestra, es una auténtica barbaridad. Pero si lo mirásemos sobre el PIB real, habríamos pasado en lugar de un 38,2%, estaríamos en un 39 en el 2017, pero en lugar de un 44,2 iríamos a un 48,4% de presión fiscal. Esto me lleva a hacer un análisis que creo que es completamente diferente, es mirar los marginales, es decir, cuánto ha crecido nuestro Producto Interior Bruto en estos 5 años. Ha crecido un 4,3, pero en valor absoluto esto equivale a 48.700 millones de euros. En cambio, los ingresos del Estado han crecido en un 126.000 millones. Esto quiere decir que para generar un euro de riqueza, es decir, este gobierno recauda 2,6 euros. Es decir, recauda un 260% más. Para generar un euro de riqueza,
pues tienen que incrementar los impuestos en un 260%. Si esto pensamos además que la presión fiscal este año y la recaudación del Estado ya ha anunciado que va a llegar a 600, casi 14.000 millones, y en el 2024 nos amenazan con llegar a 648.000 millones, la situación de la presión fiscal marginal va a ser tremenda. Este gobierno no tiene ningún tipo de recato a la hora de recaudar. Se olvida de su concepto de progresía y lo que hace es abrazar a impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras. Anuncia que va a seguir subiendo los impuestos a las empresas. Esto es un dislate. La situación en la que nos estamos encontrando en estos momentos y que nos vamos a encontrar va a hacer que la economía entre en auténtica crisis. No hay quien soporte este tipo de nivel impositivo. El 48% sobre el Producto Interior Bruto real y un marginal del 260%. Bueno, creo que intentaré en el próximo programa traerte alguna mejor noticia. Lo que pasa es que con un gobierno socialista y comunista es difícil, por mucho que se llamen progres, ver algo que nos haga progresar en este país. Hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y como siempre tenemos una tertulia de lujo total. Aquí a mi derecha David Cano, socio de AFI, Asesores Financieros Internacionales, y a mi izquierda Gustavo Martínez, que es profesor en la Universidad Francisco Marroquín y además experto en bolsa. Y vamos a hablar sobre la Reserva Federal. Todo el mundo está pendiente de la Reserva Federal. Tenemos a las materias primas que no tiran porque está todo el mundo más pendiente del dólar que de la Reserva Federal. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Qué es lo que crees que va a hacer la Reserva Federal en los próximos meses y el entorno general? Bueno, ha finalizado el proceso de endurecimiento de la política monetaria, poniendo los tipos de interés en una zona alta, en una zona que podemos pensar que es restrictiva. Y aunque el ciclo económico allí nos sigue sorprendiendo por su dinamismo, la moderación de la inflación respecto a hace un año es importante. Y como digo, teniendo en cuenta el nivel ya alcanzado por los tipos de interés, ya no deberían producirse más subidas de tipos de interés, y eso es lo que pensamos, que ha finalizado el proceso de endurecimiento de la política monetaria convencional. Por el lado de los tipos de interés, porque todavía no hemos visto la reducción de balance significativas. Lo que está reduciéndose es fundamentalmente por los vencimientos de deuda. Esa subida de tipos y esa reducción de balance, ¿cómo ves tú, Gustavo, que deberíamos jugarlo de cara a los próximos meses? Bueno, yo estoy de acuerdo con Daniel. Yo creo que el mercado David. con David. Yo creo Conmigo también, está de acuerdo. Yo creo aquí que con el presentador siempre. El mercado ya ha descontado que hemos llegado a una tasa terminal de tipos de interés y, francamente, que suba la FED 25 puntos básicos más o menos los tipos de interés tampoco es algo que influya demasiado en las valoraciones, ¿no?, a la hora de descontar flujos. Lo que donde verdaderamente está el foco, yo creo que es dónde va a estar el suelo de tipos de interés y cuánto tiempo va a mantener la Reserva Federal los tipos de interés elevados. Dicho esto, Daniel, lo que has dicho tú es francamente importantísimo, ¿no?, porque lo que realmente va a reducir la liquidez es precisamente reducir el balance de la Reserva Federal, ¿no? Y esas son medidas que pasan por los quantitative tightening o el venta de bonos, y eso es realmente lo que yo creo que puede hacer que la Reserva Federal después ponga en marcha otros procesos de política laxas, que sea rebajar tipos de interés, ¿no? Pero primero hay que drenar el mercado de liquidez. Sí. David, ¿cómo ves tú el impacto de esa subida de tipos? Porque claro, tiene un efecto retardo, ¿verdad?, en la economía real. De momento estamos viendo cómo los impagos de tarjetas de crédito llegan a niveles históricos no vistos, ni siquiera en la crisis anterior, pero ¿cómo crees que se va a empezar a percibir esa subida de tipos? Ese es el punto. La economía de Estados Unidos ha resistido bien, teniendo en cuenta el endurecimiento de la política monetaria. Pero tal vez es que es cuestión de tiempo. El endurecimiento de los tipos de interés tardan en impactar sobre la economía entre 6, 9 y 12 meses. Y ese es mi principal temor. Mi principal temor es que las últimas subidas de tipos todavía no han impactado sobre la economía y que puedan impactar dentro de 3 o dentro de 6 meses. Y esa es la prudencia que yo pediría ante la constatación de que todavía no han impactado la subida de los tipos de interés,
espera. Y dentro de 6 meses ya veremos, cuando ya tengamos el efecto total del endurecimiento en los últimos meses, ya veremos si hace falta o no subir los tipos de interés. Pero yo creo que está ahí el debate, que los bancos centrales son demasiado contemporáneos a lo que está pasando, ¿no? Claro, porque en el último dato del Producto Interior Bruto de Estados Unidos viene una subida del consumo que viene 100% justificada por un aumento masivo de la utilización de tarjetas de crédito, de endeudamiento, y también aumento muy fuerte del endeudamiento público. Pero sí es verdad, claro, que al menos Estados Unidos genera crecimiento. Eso es. Lo que me gustaría preguntaros a los dos es, y si quieres empiezas tú, Gustavo, es en todo este entorno, la eurozona está literalmente desapareciendo de la recuperación. La eurozona, los últimos datos de PMI están a mínimos de 30 meses, tanto en servicios, ojo, como en manufacturero. ¿Cuál es tu visión sobre la eurozona y el impacto de la política monetaria? Bueno, yo creo que la eurozona, efectivamente, pues hay que hacer dos lecturas, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, que juega a otra liga, y luego, por otro lado, Europa, que juega en segunda división, ¿no? Yo creo que Europa lo va a pasar mal y lo más probable es que nos vayamos a un periodo de esta inflación, si no lo estamos ya, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que, aunque es cierto que ha corregido los índices en Europa, tampoco estoy viendo que están recogiendo esos beneficios nominales crecientes en las empresas, ¿no? Y yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Estados Unidos juega otra cosa, Daniel, y no podemos ir a la misma velocidad de subida de tipos de interés que Estados Unidos. De hecho, Europa no lo está haciendo y es obvio que en Europa vamos a sufrir muchísimo más las consecuencias de los tipos de interés y ya las estamos empezando a sufrir, ¿eh? Ajá. ¿Y cómo lo ves tú, David? Sí, y eso que aquí tampoco hemos visto el efecto de las últimas subidas de tipos de interés. Yo creo que la situación económica en el área euro es rozando la recesión. Sí. Y por lo tanto, así como digo que en Estados Unidos está claro que hay que esperar y ver, aquí voy a provocar que el siguiente movimiento, y no tardando mucho, seguramente sea un recorte de tipos de interés, porque el Banco Central Europeo tal vez ha ido demasiado lejos. Es verdad que Lagarde ya ha cambiado algo su discurso, pero es que yo creo que en el próximo mes y en los 2 próximos meses el discurso tiene que cambiar de forma muy radical, y que tal vez en Europa tenemos que aceptar, y es verdad que aquí la inflación es más alta que en Estados Unidos, pero es que igual tenemos que aceptar tener un poquito más de inflación, porque el riesgo que corremos de meter a la economía de la zona euro en una recesión mucho más profunda es clarísima, ¿no? Por tanto, el diagnóstico aquí es claramente peor al de Estados Unidos. Y mi pregunta aquí es, si la eurozona entra en recesión y el Banco Central Europeo decide bajar los tipos de interés a pesar de que no ha ganado la batalla contra la inflación, ¿de verdad qué impacto tendría esa bajada de tipos de interés cuando la eurozona está en medio del mayor estímulo fiscal de su historia con los fondos Next Generation, ¿no? Cuéntame tú y luego tú, David. Pues yo lo tengo bien claro, lo que acabo de decir. Europa se va a un periodo, yo creo que estamos en recesión ya, y Europa se va a un periodo clarísimo de esta inflación, con crecimientos nominales y no crecimientos reales, y donde hallar valor va a ser muy complicado, ¿no? Pero es que además, estoy de acuerdo con lo que dice David, es que vamos a tener que empezar a asumir tasas de inflación más elevadas. Yo vengo tiempo diciéndolo, Daniel, que los objetivos de los bancos centrales de inflación ya no pueden ser el 2%, y en Europa ya ni te cuento, mínimo el 3% seguro. Y en Estados Unidos, pues yo creo que va a ser más de lo mismo. Lo que pasa es que es una economía robusta y fuerte. ¿Y quién está recogiendo todo eso? Pues el oro. El oro está diciendo... Claro. Yo lo que es que yo me temo que con las últimas subidas, en el último mes y medio los tipos de interés han subido entre 50 y 100 puntos básicos, y que eso todavía tiene que impactar en la economía. Claro. Yo lo que pido es, Banco Central Europeo, ese error de política monetaria y eso que vimos en septiembre y en octubre, hay que corregirlo, porque cuando impacte sobre la economía, la situación económica se va a deteriorar significativamente. Es eso, es el reconocimiento de que a la vuelta del verano el ciclo económico en la zona euro, en el núcleo, pero también en la periferia, porque los indicadores económicos de España, de Italia, de Portugal también se han deteriorado claramente, y es ahí donde yo quiero llegar, en que unas decisiones que tomaste hace 2 meses, hoy tienes que reconocer, bueno, pues que la situación es diferente, y tratar de evitar males mayores, ¿eh? Claro. Porque, como digo, esa última subida del Euribor pues puede ser la puntilla en la capacidad de consumo o en la capacidad de inversión de unos cuantos agentes, ¿no? Y cuando nos metemos en una situación como esa, te dices, a lo mejor el Banco Central Europeo tiene que asumir una inflación del 3% como base. Es que parece que es poco,
un 3% anual todos los años es una inflación acumulada brutal, con un incremento de la productividad muy bajo y con un problema un problema ya estructural de crecimiento en la eurozona, ¿no? A la hora de invertir, aquí, cada uno, bueno, tú has hablado de la importancia de invertir en oro, pero David, ¿tú dónde ves oportunidades? Muy bien. ¿Y crees que hay que estar invertido en la eurozona en algo? Correcto. Yo creo que efectivamente, a mí me encantaría que la inflación fuese del 2 y no quiero que la inflación sea del 3. Ya. Pero si me das a elegir una inflación del 2 pero provocando una recesión o una inflación del 3 pero con un débil crecimiento, me quedo con esa combinación. No me importa tener un poquito más de inflación si a cambio consigo evitar la recesión. ¿Os puedo hacer una pregunta? Esa preferencia Sí. es porque los que estamos aquí en esta mesa no la sufrimos, porque, claro, el 99% de la población, un 3% de inflación Bueno, pues con mira, un te salario de 1.000 euros. Alguien que tenga una inflación del 3% y sobre todo si tienes una capacidad de ahorro y pierdes capacidad adquisitiva, creo, ya viene la contestación a tu anterior pregunta, te puedes comprar bonos a un 4 o a un 5%. O sea, aceptamos que la inflación va a ser un 3% en la próxima década, no un 2, sino un 3. Sí. Hoy tengo una curva de tipos de interés que a 10 años me da un 4 o me da un 5%. Es decir, hoy, por primera vez en las últimas 2 décadas, tengo un activo financiero en el que invertir, un bono del Tesoro, que me va a cubrir la inflación de la próxima década. Y para mí eso es una tabla de salvación, vamos a decir, o tengo una solución a una inflación. El problema era hace unos cuantos años, cuando tenía una inflación del 2, pues que el tipo de interés libre de riesgo estaba en el 0. Claro. Ahí estaba peor como ahorrador. Hoy un ahorrador tiene la posibilidad de compensar esa inflación que tiene porque los tipos de interés a 10 años están a un nivel. Pero hay una cuestión, ¿no? Y es que, estando de acuerdo con David, yo creo que la gran mayoría de personas en España pues no son inversores, ¿no? Y los salarios reales están decreciendo con una inflación del 3% muchísimo más, con lo cual estás empobreciendo sí o sí a la sociedad, ¿no? Pero es que además hay otra cosa, es que tampoco me creo, David, Daniel, que vaya a haber una inflación estructural del 3% a futuro, porque la deuda en los estados europeos es cada vez mayor y el socialismo está cada vez más metastatizado, con lo cual vas a tener que generar inflación. Si quieres sostener un poco la deuda de los estados y la moneda fiat, sobre todo el euro, se va a deteriorar mucho más progresivamente de lo que hemos visto en los últimos 20 años, donde ya ha perdido el 40-50% de su valor. El euro es, yo creo que una de las monedas que está mostrando un nivel de debilidad contra el dólar más evidente, además del yen, ¿no? Esa política fiscal claramente se manifiesta en la situación del euro. ¿Ves al euro por debajo de la paridad? O si quieres le doy la vuelta. Yo creo que está siendo el dólar la moneda que se está apreciando contra todo, ¿no? Porque es verdad, ya se ha empezado esta conversación, es que Estados Unidos vuelve otra vez a demostrar que es la economía más dinámica, que es la economía que mejor rentabiliza el capital. Y el euro se está depreciando pues porque nos damos cuenta de que Europa pues es lo que es. El dólar está sobrevalorado o el euro está infravalorado, pero mucho me temo que puede seguir así durante unos cuantos meses más. Y por lo tanto, sí, el riesgo de que el euro siga depreciándose está ahí. O dicho de otra forma, para una cartera con un cierto nivel de riesgo invertido en renta variable, una de las vías de hacer cobertura, estoy muy de acuerdo con lo que dice Gustavo, que es vía oro, pero otro es vía dólar. Que un inversor europeo pues tenga un 10, un 15, un 20, un 30% de su cartera expuesta al dólar. Aunque el dólar está sobrevalorado, y a mí me gustaría comentarlo, bueno, es una de las vías que tiene para cubrirse ante un potencial deterioro del ciclo adicional. ¿Cómo lo ves? Y vamos a preguntar por qué está el dólar sobrevalorado, porque yo al dólar no lo veo sobrevalorado, así que aquí vamos a discrepar. Adelante. No, yo lo veo infravalorado, de hecho. Yo también, yo creo que en mi opinión el dólar no está sobrevalorado y de hecho es que el dólar no solamente está actuando como activo refugio, sino que también está haciendo una cosa que es maravillosa y es proteger contra la inflación que ellos mismos crean y exportan. O sea que estamos en una situación de tormenta perfecta a favor del dólar, ¿no? Yo creo que al yuan lo ha reventado, ¿no? Llevándolo a mínimos de hace 16 años, cuando cotizaba en 2006, 2007, ¿no? Al yen japonés, a la libra, al euro. Es decir, esto de la desdolarización es tan utópico como que a mí se me caiga el pelo de repente, ¿no? Bueno, bueno, cuidado con lo del pelo, que los que estamos en el 11 podemos hablar. Pero
Cuéntanos por qué lo ves sobrevalorado. Porque yo Pues dos métodos. Uno muy sencillo es coger la evolución del dólar en los últimos 30 años y calcular una media. Punto. Y en el caso del dólar euro te sale un tipo de interés medio del 1,16. Ya, pero eso no sería comprar también bancos. Bueno, eso no es... Bueno, espera. Y otro recurso es, teoría de la paridad del poder adquisitivo y al final ver cuál ha sido el diferencial de inflación. Como comentaba Gustavo, Estados Unidos tiene una inflación más alta que el resto de los países y, por lo tanto, si calculas la PPA, la PPA te sale 1,22, 1,23 con el tipo de cambio de euro. Los modelos de valoración valen para lo que valen, pero están ahí. Y luego hay otros argumentos más teóricos, si se quiere, que es la posición del déficit de la balanza por cuenta corriente. Y es una economía que exige, que necesita todos los años financiación desde el exterior. ¿Qué sucede? Que la consigue atraer. Consigue atraer esa crédito. Por tanto, yo necesito dinero, pero es que nadie duda de mi capacidad de repago, ¿correcto? Claro. Pero en otro país distinto, cuando tienes déficit en la balanza por cuenta corriente, de repente es un sudden stop, ¿verdad? De repente te paran de entrar los capitales y tienes un problema ya. Es que es Estados Unidos y es el país que tiene la moneda que todo el mundo acepta. Claro. Y mientras eso sea así. Claro, es que yo ahí donde veo la discrepancia es en eso exactamente. Es que la razón por la que el dólar se mantiene como moneda de reserva del mundo no es porque el dólar esté llevando a cabo una política, o Estados Unidos, una política fiscal o tenga una situación comercial excepcional, sino porque los desequilibrios monetarios del resto son mucho mayores. Claro, es decir, fundamentalmente porque todo el mundo juega a ser la Reserva Federal olvidándose de que hay que tener, yo tuve la suerte de conocer a Ben Bernanke y a Trichet, y Bernanke le solía decir a Trichet, es que no solamente hay que hacer hojas de Excel, es que hay que prestar atención a la demanda mundial de tu moneda. Y la demanda mundial de euros está cayendo. La semana pasada hablábamos de la deseurización y la de dólares está subiendo. Mercados emergentes, porque ahí entramos ya en otra. Ahí tenés el doble tsunami, fiscal y monetario. ¿Cómo veis pero fíjate, a mí para invertir? Nosotros, Latinoamérica, renta fija, peso mexicano, real brasileño, peso colombiano, peso mexicano y peso. Parece que son monedas que tienen... Porque fíjate, esto es un elemento muy interesante. Hace 10 años me dices, la Fed va a subir en el 2023 los tipos de interés, el dólar se va a apreciar, te diría, estaríamos entonces hablando de una nueva crisis financiera en Latinoamérica. Bueno, no ha sido el caso, y en cierto modo porque ha habido una ortodoxia monetaria. Eso es. Esta vez el Banco Central de México, el Banco Central de Brasil, el Banco Central de Colombia, de Chile han sido muy agresivos subiendo los tipos. Y además en contra de lo que quería la política fiscal, que es muy importante. Y eso al final les ha dado un rendimiento y ahí estamos viendo una moderación de la inflación. La inflación en estas economías es más baja que la que podemos tener aquí. Tienes tipos de interés más altos. Es verdad que también les ha venido bien el encarecimiento de las materias primas en general, pero fíjate, en esta ocasión entendemos que hay una parte que hay valor. Sí. Es obvio que qué porcentaje de mi cartera la puedo tener en renta fija denominado en reales, pesos, y evidentemente cada uno pequeña en cualquier caso. Pero es un activo que está funcionando bien. ¿Cómo lo ves tú, mercados emergentes en general? Pues es como si me hubieras quitado el cerebro y se lo hubieras dado a mí. Y aparte de Latinoamérica, también, que en mercados emergentes hay muchos. Ya sabéis que los países emergentes nunca emergen, o sea que son los de siempre, ¿no? Bueno, yo suscribo todas las palabras que ha dicho David. De hecho, me hicieron esa misma pregunta el otro día, no sé en dónde, y prácticamente respondí lo mismo que él, ¿no? Yo creo que ellos han aprendido bastante bien del pasado y los bancos centrales han adoptado políticas bastante coherentes con la situación actual y yo creo que hay bastante valor, ¿no? Y si te pones a mirar los índices de Argentina, Brasil, pues realmente si descuentas un escenario donde puede haber crecimiento a futuro y la inflación se corrija, y te hablo de 10 años, pues estos índices pueden hacer un ten bagger, multiplicar varias veces por... Cuidadito con Argentina, que es la promesa eterna que nunca se cumple, es como la reunión de Led Zeppelin, no pasa. Muchísimas gracias, cómo nos lo hemos pasado en esta charla. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero cómo no nos íbamos a pasar de tiempo. Sabéis que estáis en vuestra casa, David, Gustavo, un gustazo teneros y veniros a contarnos más cómo va todo esto, porque siempre es un gusto. Encantados. Nosotros seguimos en Money and Markets, no se vayan. Bienvenidos a Money and Markets y vamos a ver algunos de los gráficos más importantes de la semana. Empezamos con este.
En este gráfico, cortesía de Bloomberg Economics, lo que muestra es el efecto placebo que han generado los inventarios y el aumento de deuda en el Producto Interior Bruto del tercer trimestre de Estados Unidos. Lo comentábamos en el editorial, cuidado con el exceso de complacencia con los datos del PIB. Yo tengo un amigo que siempre dice que el Producto Interior Bruto es el único indicador económico que cuando las cosas van mal se puede disfrazar con más deuda. Bien, pues aquí lo veis claramente. ¿Y qué es lo que muestra? Lo que muestra es que ese efecto placebo de la revisión de inventarios por un lado y del aumento del consumo por el efecto de entretenimiento, es decir, todo lo que tiene que ver con las vacaciones y tirando de deuda, se revierte muy probablemente muy por debajo de los niveles del año 2019 y además por debajo de los niveles del segundo trimestre. Esto no significa necesariamente que Estados Unidos entre en recesión, pero sí muestra que la revalorización de inventarios disfraza muchos de los desequilibrios de Estados Unidos y desde luego lo que nos muestra también, como comentaba en el editorial, es que el incremento de deuda está disfrazando la recesión del sector productivo. Vamos al siguiente gráfico, que yo creo que también es importante porque claro, hablamos, bueno, pero el consumo es robusto. Ojo, aquí veis como la renta disponible real, también cortesía de Bloomberg, la renta disponible real de los ciudadanos norteamericanos se ha desplomado, está en negativo, y el aumento de consumo viene fundamentalmente, por lo tanto, no de que tengan más dinero para gastar, sino de que están tirando de deuda. Y eso, como veis en la correlación histórica entre ambos indicadores, renta disponible real y a la vez el consumo, lo que tiende después es a converger y convergerá obviamente a la baja. Vamos al siguiente gráfico y en este veis lo que comentaba antes, ¿no? No paran de decirnos esto de que no estamos en recesión y que por lo tanto pues todo va bien. Bueno, pues la realidad tanto de la zona euro como de China es que el entorno del sector manufacturero no es que esté en recesión, es que está en depresión. Es que en la zona euro el sector manufacturero en el último PMI ha mostrado el peor dato en 30 meses. 30 meses. Lleva en contracción más de un año. Eso obviamente es más que una recesión, es una depresión. Claro, el sector manufacturero está en contracción severa y el sector servicios, mientras se tiraba de ahorro y se tiraba de tipos de interés bajos, etcétera, pues el sector servicios con la recuperación ha estado, digamos que, manteniendo el crecimiento relativamente bien. Vale, ¿qué es lo que ha ocurrido? Último dato del sector servicios de la zona euro, ¡boom!, para abajo. En China ya estamos viendo cómo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria no se puede, digamos, limitar o mitigar con otros sectores y todavía gran impacto. Estados Unidos en este entorno mantiene un cierto dinamismo, pero no nos olvidemos de esa enorme losa de deuda que se está generando en todos estos países. China, en cualquier caso, tiene otros resortes para continuar creciendo al 4%, pero la eurozona no solamente no crece, en medio del mayor estímulo fiscal de su historia reciente, sino que además está en recesión hasta en datos agregados. Vamos al siguiente gráfico y analizar, claro, uno de los grandes elementos en todo esto ha sido qué es lo que está pasando con las materias primas. ¿Qué es lo que está pasando con las materias primas en un entorno de riesgo geopolítico creciente? Guerra en Israel, guerra en Ucrania, recortes de producción de la OPEP, todo tipo de aranceles y sanciones entre países, incluyendo a los países productores, etcétera. Y el petróleo toca los $100 y se va para abajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es fundamentalmente que todos esos factores geopolíticos son importantes, pero el más importante, sin duda, es la demanda. Y la debilidad de la demanda es mucho más relevante para el precio estos días que las tensiones en la oferta.
y el factor más importante para las materias primas, que es ¿cuál? El monetario. En el momento en el que la Reserva Federal ha vuelto a dar mensajes hawkish, como se dice en el mercado, mensajes más restrictivos, mensajes de compromiso con la contracción monetaria y con la reducción de la inflación, etcétera, las materias primas pues han corregido rápidamente. Y por eso pues el oro funciona bastante mejor que, por ejemplo, el petróleo en un entorno de riesgo geopolítico. Hay que prestarle mucha atención a esto, porque como la Reserva Federal suba los tipos, que no es el caso ahora mismo, por lo menos no es lo que se estima, como ocurra, desde luego el riesgo es muy importante, muy importante, de que las materias primas sufran una corrección todavía mayor. Claro, mirad este gráfico, este es el movimiento en el último año, pero claro, tenemos que ser conscientes que está muy por debajo el petróleo, en términos reales, de los niveles a los que nos imaginábamos cuando saltó la guerra de Ucrania. La política de la Reserva Federal, la contracción monetaria, menos dólares yendo a activos relativamente escasos, más caro llevar margin calls, hacer contratos de fletes, etcétera, está afectando. Y lo estamos viendo, por ejemplo, pues lo vamos a ver también en los próximos meses, dependiendo de si la Reserva Federal mantiene ese pulso contra la inflación, en el que, por supuesto, todas las materias primas cotizadas en dólares tienen un enorme impacto por las decisiones de política monetaria. Vamos al siguiente gráfico. El siguiente gráfico lo que nos muestra es, en este entorno, el desastre absolutamente inequívoco de la famosa política monetaria inclusiva. Si veis la destrucción monetaria en la última década de todos aquellos países que se han dedicado a, entre comillas, imprimir dinero por el pueblo, mirad lo de Argentina. Ojo, en esta lista no cabe, por el destrozo de pérdida de poder adquisitivo, no cabe ni el bolívar venezolano ni el peso cubano, que estarían, pues imaginaos, pues no cabrían en vuestra pantalla. Pues todo esto de vamos a imprimir dinero para el pueblo, lo que termina haciendo es vamos a hacer mucho más pobres al pueblo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Seguid defendiendo la libertad.